Reciban un saludo desde California. Les saluda la escritora del libro Amor de Dios, quien produce y conduce tu programa Ilumina tu vida cerca de nuestro Creador. Hoy tenemos un tema muy interesante, el arte de ser feliz. ¿Quién no quiere ser feliz en la vida, verdad? Todos queremos encontrar esa manera, esa forma. Y bueno, para ello tenemos a nuestra amiga Luz María, que está aquí con nosotros. Gracias, Luz María, por aceptar nuestra invitación. Ahorita se las presento. Ella es una guía, una líder del taller Oración y Vida del sacerdote Ignacio Larrañaga. Y bueno, ella es una excelente madre. La conocemos de aquí, de nuestra comunidad. Y bueno, excelente madre de familia y una mujer de Dios, ¿verdad? Bueno, ella, platicando con ella, opina que la ciencia no está peleada con Dios. La ciencia va de la mano de Dios. Que si todos los doctores del mundo, ¿verdad? Tuvieran a Dios, tuvieran esas dos, imagínate la ciencia y Dios, qué maravilla, ¿verdad? Y bueno, vamos a pedirle a Dios por sabiduría para todas las personas que se dedican, que están en el sector salud, ya sea los médicos, psicólogos, psiquiatras, nutriólogos, que pidámosle por ellos para que encuentren también ellos esa sabiduría. Pidamos sabiduría para ellos, para que la ciencia y Dios vayan de la mano. Y bueno, en este hermoso día que Dios nos regala y el cual ponemos enteramente en sus manos, agradecemos por todo lo que nos da, primeramente por la vida, por las cosas cotidianas del día, la casa, el techo, la comida, la familia, la fe, ¿verdad? Gracias a Dios que tenemos fe y los que no tienen esa fe, pidamos por ellos para que Dios les regale el don de la fe, ¿no? Y bueno, pidamos también al Espíritu Santo que nos ayude a guiar este programa y a San Miguel Arcángel, pidamos su protección. Y bueno, quiero iniciar este programa con una alabanza, con un salmo que dice, es el Salmo 34, versículo 2 al 9. Bendeciré al Señor en todo tiempo. No cesará mi boca de alabarlo. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Engrandezcan conmigo al Señor y ensalcémoslo aún a su nombre. Busqué al Señor y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores. Mírenlo a Él y serán iluminados y no tendrán más cara de frustrados. Este pobre gritó y el Señor lo escuchó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor hace sus rondas junto a los que le temen y los guarda. Gusten y vean cuán bueno es el Señor. Dichoso aquel que busca en el asilo. Palabra de Dios. Sí. Y bueno, tenemos, como les digo, aquí una invitada de lujo para mí, Luz. Yo tomé esos talleres de vida, se llaman de oración y vida, y de verdad que los recomiendo.
Y a ver, Luz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Sí, sí, qué bien. Bueno, Luz, te dejamos, nos dejamos en buenas manos con Luz, que nos va a hablar acerca del tema, El arte de ser feliz. el arte de ser feliz. Adelante. Gracias. Pues comenzamos con este tema. Es un sacado del libro El arte de ser feliz de Padre Ignacio Larrañaga. Y vamos a irnos guiando por medio de este. Vamos a comenzar. El título de esta parte del tema es Sálvate a ti mismo. Y hay aquí una pequeña frase que viene en la Biblia y dice, así pues, dejaos instruir por mis palabras y sacaréis provecho. Esta frase la encontramos en Sabiduría 6:25. No hay especialista que con sus análisis y terapias pueda liberarte del sufrimiento humano. Salvarse es el arte de vivir. Y este arte se aprende viviendo. Y nadie puede vivir por ti. Eres tú mismo el que puedes y debes salvarte a ti mismo, eliminando la angustia, recuperando la tranquilidad de la mente y el gozo de vivir. Esta frase, salvarte, es el arte de vivir. Salvarte. Salvarte ¿de qué? Salvar mi vida, salvar la vida que Dios me ha permitido, viviéndola conforme Él quiere, no sufriendo por cosas innecesarias, sino viviendo en la paz y en el gozo del Señor. Hay que comenzar, pues, por creer en uno mismo y en su capacidad de salvación. Qué difícil es poder lograrlo, aparentemente, porque las circunstancias e historias de nuestra vida nos pueden haber llevado a no creer en uno mismo. Y esto el Señor lo entristece. Queremos que Él quiere que nosotros seamos felices. No dejarnos llevar por lo que opinan los demás de nosotros, sino lo que opina Dios mismo de nosotros como sus hijos. Hay personas psíquicamente enfermas que no consiguen convivir en sociedad, pero hay otras que funcionan socialmente bien mediante mecanismos de disimulo o de sentimiento común, pero en su interior son tristeza y dolor. No presentan una sintomatología específica. Por lo general, se presenta la depresión con todo su cortejo, sus diferentes niveles. Para explicar esta situación, se alude a los diferentes problemas, pero no ese es el verdadero problema. Inclusive existen personas que no les falta nada y por tenerlo todo hasta la salud, experimentan que les falta todo. Existe vacío y no saben. Solo los amados ángeles son instrumentos de paz quienes viven en la armonía consigo mismo. El ser verdaderamente capaz de amar es en la medida en que tú mismo seas feliz. Nunca será una felicidad completa, pero en la medida en que sufras menos, serás más feliz. Amaremos realmente al prójimo cuando aceptemos, y amemos nuestra persona y nuestra historia. El ideal bíblico se sintetiza en amar al prójimo como a ti mismo. La medida es pues uno mismo. Lo importante eres tú. Sé tú feliz y tus hermanos se llenarán de alegría. Ser instrumentos de paz para quienes viven en armonía
consigo mismos. Dueño de tu mente, la creación universal era un seno cálido para todos los seres. No había insatisfacciones ni problemas. Se sabían realizados. No podían ser más felices de lo que eran, pero un día el hombre se da cuenta que es diferente a los demás y se siente solitario. Su existencia se tornó en problema. El vivir es un desafío. Deberá tomar muchos riesgos. El ser diferente le obliga a utilizar la inteligencia. Mientras el instinto funciona espontáneamente, la inteligencia presupone riesgos e incertidumbres. Para decir necesita analizar, comparar, excluir. Y es aquí donde aparece la ansiedad, temor y angustia. Del ser consciente le vienen todos los males y sobre todo los bienes. La historia lanza al hombre desafío tras desafío, cómo acabar con las guerras, las enfermedades, el hambre, la injusticia. Todas son tareas nobles, pero la fundamental es esta: cómo hacer para que el hombre sea dueño de su mente, para que la mente esté ocupada solo en pensamientos que yo quiero, y así mi mente fuente de bendiciones. La razón le dice una cosa y la emoción otra. Desea mucho, puede poco. Pues ese poco vamos a iniciarlo. No tenemos idea de cuánto somos capaces de avanzar, sobre todo con la ayuda divina. La sabiduría es un soplo del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente. Por eso nada contaminado le afecta. Es reflejo de la luz eterna, espejo inmaculado de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Qué hermosa frase. Sí. Podemos analizarla y encontrar en ella una riqueza muy grande. En esta frase la podemos retomar de nuestra Biblia. Encontramos en Sabiduría 7, del 25 al 26. Sabiduría 7, del 25 al 26. Y podemos retomarla y cada día antes de comenzar nuestro trabajo de interiorización en nuestra vida, en nuestro ser, Sí. tenerla presente. Es preciosa, la repito. Sí. Es un soplo del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente. Por eso, nada contaminado le afecta. Es reflejo de la luz eterna, espejo inmaculado de la actividad de Dios, imagen de su honra. Hermosa. Sí. Relativizar esa base. Veamos cómo nuestra mente agranda el sufrimiento. Al sentir una emoción, al experimentar un disgusto o simplemente al vivir un acontecimiento, está la identificación que se da entre la vivencia. Esa persona, es decir, la sensación de la persona absorbe y ocupa de tal manera el primer plano de la conciencia, que la persona tiene la sensación de que en ese momento vive en el mundo más realidad, esa vivencia, y es dominada por la sensación de lo que está sucediendo. Tiene una dimensión total, es decir, absolutiza a causa de la proximidad y la falta de términos de compás. Sufre horriblemente. Y eso no sucede continuamente, ¿verdad? Cuando estamos viviendo una experiencia triste, nos prendemos y quedamos pues mucho tiempo dándole vueltas y sufriendo. Y no se trata de eso. El Señor nos quiere felices. Es cierto. Cuando a la vuelta de las horas o días se dio una distancia entre la persona y el suceso, se abre la perspectiva suficiente para
comprobar, que fue un episodio insignificante de su vida. Luego vendrá otro disgusto, el cual a su vez pasará. Y luego otro que también pasará. Y aquí no queda nada. Todo es un incesante pasado. Todo es relativo. Aplica esta reflexión a tu vida familiar y verás que aquella terrible experiencia del mes pasado es un hecho olvidado. Y el susto de hoy, que tanto te espanta, un mes más tarde será un simple recuerdo. Si en cada episodio por el que tanto sufres, tomarás conciencia de que es una insignificancia en el transcurso de tu existencia, las angustias de tu vida se reducirían a su mínima expresión. Relativizar no significa disfrazar la realidad. Todo lo contrario, se trata de situar los hechos en su verdadera perspectiva y dimensión. Relativizar es objetivo. Deseamos retener los momentos agradables, eternizar los sucesos brillantes, pero estamos comprobando que todo se nos va y se desvanece. Aquí no queda. Todo pasa, todo se va. Dichoso el hombre que medita sobre sus caminos y reflexiona sobre sus secretos. Es otra parte que podemos ver, otra frase que podemos encontrar en nuestra Biblia, nuestro libro, que nos enriquece cuando realmente lo analizamos, lo estudiamos, lo tomamos en oración y lo hacemos propio. Dice de nuevo, la repito, dichoso el hombre que medita sobre sus caminos y reflexiona sobre sus secretos. Lo encontramos en Sirach 14:21. Ya es tiempo de elevarte por encima de las emergencias e instalarte en el fondo inmutable de tu presencia, del autocontrol y de la serenidad. Podrías balanzar el peso doloroso de la existencia, las ligaduras del tiempo y del espacio, la amenaza de muerte y los impactos que vienen desde afuera o desde dentro. Y cuando esto suceda, el mundo se llenará de armonía y de alegría. Tus mismos hermanos se contagiarán de tu liberación. Es tiempo de tomar la felicidad. Es tiempo de comenzar a aprender a conocernos y a amarnos. Si Jesús dio su vida por mí, qué valiosa es. Continuamos. Despertar es salvarse. Este es el primer acto de liberación. Despertar. El hombre sufre porque está dormido. Es decir, no se da cuenta de que su mente es el motor que genera las angustias. Sufres porque no te das cuenta que las sombras son imaginarias. Si te dijera, sube a esa montaña a medianoche, antes de los 5 minutos de tu ascensión, ya habrías visto un ladrón en cada rama agitada por el viento. En aquella vaca ves un bandido. El rumor del viento presagia la presencia de sucesos desagradables. Pero si te digo al mediodía, sube a esa misma montaña, la ascensión te resultará un paseo delicioso y verás que el viento era viento y que la vaca era vaca. La oscuridad engendra el miedo y el miedo engendra fantasmas que no son sino producto de tu mente. Este ya no me quiere, aquel está contra mí. El proyecto va al fracaso. ¿Qué le habrán contado de mí? Todo es puro fantasía. Despierta. Es tu mente quien engendra esas sombras. Estás durmiendo. Despierta. Vivir es el arte de ser feliz. Y ser feliz significa superar progresivamente el sufrimiento humano.
y estamos llamados a hacerlo, superar ese sufrimiento que hemos ido abrazando por diversas situaciones de vida, experiencias tristes y dolorosas que hemos tenido que vivir. Pero como el estar cerca de Dios, ¿verdad? Echar fuera todo el temor. Así es, dejando en sus manos todas esas existencias, desprendiéndonos de todas esas situaciones dolorosas que hemos tenido que enfrentar, de sufrimiento, de esfuerzo, pues cada uno tiene sus propias experiencias de vida y dejarlas en las manos de Dios. Definitivamente, En las manos de Dios. Él es el dueño de nuestra vida. Así. Se requiere de mucha paciencia, esfuerzo y dedicación a la práctica de los diferentes ejercicios y, por supuesto, a la introspección y meditación. En tu programa de actividades reservarás espacios libres para practicar ejercicios de relajación y concentración, meditación. Esto es muy importante, porque así es como despejamos nuestra mente de todas las cargas que traemos. Claro, dejar ese tiempo, ¿verdad? Durante el día para meditar, para relajarte, de ir y correr todo el día, ¿no? De estar pensando qué necesito, qué debo de comprar, que tengo que ir a recoger al niño, darnos esos 15 minutos. Menos tal vez, tal vez. Quizás 10 minutos de 24 horas que tenemos, a veces no tomamos ese tiempo tan importante de reflexionar un ratito. Y más ahora que viene la cuaresma, ¿no? Así es. Es una invitación a reflexionar, a meditar en qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo, qué podemos hacer mejor. ¿Verdad? Sí. Tenemos que tener esa iniciativa y tomar esa decisión. Esa decisión. Buscamos la felicidad fuera. Buscamos la felicidad en las cosas materiales, en el éxito, en el reconocimiento. Pero ahí no la encontramos y seguimos vacíos. Sí. Esa felicidad está dentro de nosotros. Sí. En ese Dios que habita en nosotros. Sí, sí, definitivamente la felicidad que nos da momentáneamente es pasajera. La que nos da Dios, no, porque Él viene y se instala dentro de nosotros. Así es. En la medida en que sea capaz de detener el funcionamiento de mi mente cuando está ocupada por recuerdos desabridos o está engendrando pensamientos negativos. Esto se logra en la práctica de la concentración mental para hacer un vacío completo. Esta capacidad es una liberación que permitirá decidir que mi mente está ocupada por pensamientos que yo quiero. Si las cosas existen para mí en la medida en que existen en mi mente, ya puedo comprender cómo este poder mental es la llave de la serenidad. Ninguna realidad te causará repulsa si te dedicas a contemplarla por su lado positivo. No hay en el mundo infortunio o contratiempo que no contenga resultados positivos. Lecciones de vida. Un rechazo mental aplicado estratégicamente puede ayudar a vencer parcial o totalmente las enfermedades o las injusticias importantes. Lo importante es valorar que puedo eliminar o neutralizar para esforzarnos en esos resultados. Nuestra mente a veces nos empuja a seguir dándole vueltas a los sucesos que nos causan dolor y tristeza. ¿Y cuánto tiempo no perdemos? Exactamente. A veces no son días, meses, muchas veces son años. Cuando uno se da cuenta de cuánto tiempo perdido, y el tiempo ya no se regresa. Ya no regresa, entonces podemos hacer eso, eliminar ese pensamiento, dejarlo fuera. No tenemos por qué regodearnos en el dolor y en la tristeza. Y sí lo dice la Biblia. Recuerdo que en un pasaje de la Biblia, de que cuando pierdes un familiar, que lo llores hasta dice cuántos días, Sí. 3 días. Sí.
porque ya que lo olvides, porque si no se amarga el corazón. Así es. Continuamos. Pero si son situaciones límite, hechos consumados o simplemente imposibles, he aquí otra puerta de liberación. Los imposibles, dejarlos. No estar preocupado por algo que sabemos que no vamos a poder lograr. No estar preocupados por un sueño que sabemos que en el momento no podemos alcanzar. Tal vez el Señor tenga su momento para que lo logremos. No perderlos de vista, pero dejarlos a un lado. Todo tiene su momento. Como dicen, hacer todo lo que puedas al 100, al 200, pero si no se puede, pues soltarlo y entregárselo. El Señor tiene su momento. Pero no es el momento. Sí, así. El camino de la vida está sembrado de piedras y con las que tropezamos nos lastiman los pies y quedan sangrando. ¿Qué hacer con ellas? La regla de oro es esta: dejar que las cosas sean lo que son. Aceptarlo todo con calma, casi con dulzura. A veces caminamos dolidos y estamos amargados, tristes, enojados. Hacer a un lado ese enojo, dejarlo en las manos de Dios y aceptar con calma. Sí. Como decíamos hace un momento, todo tiene su momento. Sí. Todo Fíjate que a veces no nomás nos amargamos nosotros, pero podemos lastimar a nuestra alrededor sin quererlo. Sí, estamos enojados. Los de nuestro alrededor sufren. Sí. Estamos tristes y los de nuestro alrededor sufren. Así es. Entonces dice aquí, Ignacio escribió esto, ¿verdad? Dice: no te enojes con ellas, ni les des puntapiés airándote. Solo tú sufres con eso. Sé delicado con las piedras. Acéptalas armoniosamente, conscientemente, tiernamente, no por fatalismo. Si no puedes asumirlas y si no puedes llevártelas a cuestas, déjalas en el camino como amigas. Eso va como diciendo, toma tu cruz y sigue. Exactamente. Exactamente. Y como dice aquí, como amiga. No como el de buena manera, sino sabiendo que esta cruz nos va a llevar a la presencia de nuestro Señor. Y lo dicen que entre más sufrimos, más pronto llegaremos al cielo. Sufriendo con amor. Sufriendo con y del amor de Dios. Ofreciéndole el sufrimiento a Dios, ¿verdad? Así. Si la enfermedad va a acompañar a lo largo de sus días, y no sea en condición de enemiga, sino de hermana y amiga. Si estás trabajando para disminuirla, controlarla o eliminarla, no te irrites con ella. Suelta los nervios, tranquilízate y déjala en paz. Acepta con paz cualquier defecto corporal. No te avergüences de nada. No te entristezcas. No resistas nada. Acéptalo con paz. El problema principal de la humanidad no es cómo eliminar la muerte, pues no se puede eliminar, porque todo lo que comienza acaba, sino cómo transformarla en hermana y amiga. Nosotros ya sabemos cómo. Después de haber hecho todo lo posible por esquivarla, llegada la hora, es locura oponerse. Toca la puerta, abrírsela, no sea que entre con violencia. Hacerse su amigo es hacerse amigo a la idea de tener que acabar y aceptar con paz y alegría esta idea, serenamente, humildemente, soltar las adherencias que la amarran a la vida y dejarse llevar mar adentro. Se acabó la vida, pero fue un privilegio vivir. Se fue la juventud, pero fue tan hermosa. Se acabó la edad adulta, pero hemos sembrado tanto bien. Llegó la hora, entonar un canto de gratitud a la vida, soltar los remos, agradecido y contento, partir,
dejarse llevar. Así transformamos la peor enemiga en amiga. Es necesario precisar otra manera de afrontar los imposibles, dejándolos en las manos de Dios y aceptando con paz y en silencio el misterio de su voluntad, lo que sin duda es la más absoluta liberación, pero para esto se necesita una fe sólida, viva. Importante porque abandonándonos en las manos de Dios, podemos vivir con alegría y con paz. Y para esto, como dice aquí, necesitamos una fe sólida, viva. Definitivamente, sin fe, no podemos, si no creemos en Dios y no conocemos a Dios, no podemos hacer esto. Tiene que ser con, digamos mucho, mucho, mucho por fe. Por fe, sí. Y ya en fe, o con esa pequeñita fe que tengamos, dejar a Dios en sus manos todo, a su santa voluntad, a su divina voluntad. Dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Así es, así es. Cuando no tenemos fe, porque a veces pues caemos y nos quedamos tirados, enojados con Dios, porque no nos respondió, porque no nos cumplió las cosas como nosotros esperábamos, ¿verdad? Dejarlo a su divina voluntad. Y cuando hacemos eso, al paso del tiempo, podemos ver los frutos de haber entregado en sus manos eso. Y podemos recordar y ver que lo que estamos viviendo ahora en felicidad fue gracias a haber entregado en sus manos, en su voluntad, nuestras situaciones de vida. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Me encanta eso. Es hermoso y esto lo podemos encontrar en nuestra Biblia en Eclesiástico 3:1. Es precioso. Eclesiásticos 3:1. Eclesiástico 3:1. Y le repito porque me encanta esta parte. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. A veces queremos el viaje y no lo pudimos hacer y nos enojamos con nosotros mismos, nos sentimos frustrados y estamos molestos. ¿Y qué causa eso? Pues más dolor y más tristeza a nosotros y a los que están a nuestro lado. Pero como decía yo hace un rato, ¿verdad? Cuando vemos hacia atrás las cosas que se nos fueron negadas, supuestamente, dieron fruto. Sí, y es hermoso ver cuando el fruto de aquella entrega, de aquello dejar en manos de Dios, más, nos trae más felicidad. Y muchas veces después de que pasa tiempo, después de que pasó la tribulación, llegó la calma, pasó el tiempo, nos damos cuenta que era lo mejor para nosotros. Sí, así es. Y no lo mirábamos. Es que nosotros queremos esto, queremos. Pues los tiempos de Dios no son los tiempos de nosotros. Así es, como decía la parte anterior, ¿verdad? Sí. Nos dice luego aquí, Padre Ignacio, los imposibles dejarlos. Recuerda que nada puedes hacer para lo que ya sucedió no hubiera sucedido. Así es. Nada se puede hacer. Ni un minuto podemos volver atrás. Ni un segundo podemos volver atrás. No sucedió, pues ya no sucedió. Y esperar en la... No lo podemos cambiar. Y no tiene caso quedarnos ahí atorados por tanto tiempo. Con la frustración, con el dolor, el enojo, la tristeza, todo eso que nos llega, porque se nos hace revoltura en el alma por la frustración. Al recordar historias desagradables, aparece la vergüenza, la tristeza, la culpabilidad, inculpando muchas veces a los demás. Agresiones mentales y sentimientos de autocompasión. Y surgen los fracasos, que no son sino conceptos relativos y subjetivos, una vez más, un producto de la mente. Pon tu pasión y energía en el combate de la vida. Los resultados, déjalos y queda en paz. Otra fuente de tristeza son los complejos de culpabilidad, y entre estos, el más terrible es el que se da en el campo de la religión.
la obsesión por la culpa y el pecado. Se cultivan en nuestra mente, nos indican el ensañarnos en contra de uno mismo por pecadores, y como pecadores nos merecemos el castigo. Y antes de ser castigados por Dios, es preferible el autocastigo. El autocastigo psicológico mediante sentimientos de culpa y remordimiento. ¿Qué real es esto? Sí. ¿Qué real es esto? Porque muchas veces escuchamos personas que dicen, es que toda mi vida he sufrido y yo sé que es a causa de aquello malo que hice. Yo sé que esas son consecuencias. Sí. Y no es así. No, Si no, nosotros, no se perdonan ellas exactamente, mismas, Dios ya las perdonó. exactamente, Desde que ellas se arrepintieron, Dios ya las perdonó, Dios nos ama, nos perdona. Pero son ellas las que sí, y conociendo, adentrándonos en la palabra y conociendo a Dios, podemos entender que Él ya nos perdonó cuando realmente hay un arrepentimiento y un dolor por una equivocación, por un pecado que cometimos, viene la sanación. Confiamos en Dios. Él ya dio su sangre por mí. Yo ya estoy sanada, pero tengo que aceptar ese sufrimiento y ese dolor que Él vivió por mí para poder avanzar. Aceptar el amor que me ofrece en cada gotita de su sangre. qué importante eso, precisamente ahora que estamos en Cuaresma, ¿no? Hay que meditar la pasión de Cristo, meditar por qué murió por nosotros, poder entenderlo para que precisamente surja todo eso que has estado leyendo últimamente, ¿verdad? Que podamos nosotros, ¿verdad?, tener ese diálogo con Él y pedirles perdón, y Él nos va a perdonar. Sí, Él ya dio vida para Él, tomó nuestros pecados y murió a causa de nuestros pecados. Entonces, tenemos que entender eso. A veces no lo sabemos, a veces no nos lo enseñaron. Hay muchas personas que no tuvieron la bendición de tener un ser que los guiara hacia Dios, ¿verdad? Y en este momento estamos haciendo eso, tratando de que personas que conocen a Dios de forma íntima y personal puedan hacerlo en algún momento. Sí, efectivamente, este programa es para eso, para estas personas que estén escuchando y que se identifiquen, pues que nos sigan escuchando aquí en estos programas que van a estar saliendo todos los miércoles aquí en nuestra América Online Radio, y los puedes encontrar en el YouTube también, en Luli López Poesías. Muy bien. Recordando el autocastigo psicológico mediante sentimientos de culpa y remordimiento. No sentir más ese remordimiento. Dios ya nos perdonó. Si cometimos algún pecado, muy leve que sea, y lo confesamos, y Él ve nuestro corazón, ve el dolor que nos causa el haberlo lastimado. Él ya nos perdonó. No tenemos por qué castigarnos, como dice aquí nosotros mismos, en una relación que nos lastima de tantas formas, porque hay tantas formas en que nos podemos castigar. Sí, sí. ¿Cuántas veces hay jovencitas que toman la mala decisión por su edad y por a lo mejor algún consejo de alguien de salen embarazadas y de perder a su bebé, ¿verdad? Así es. De abortarlo, ¿no? Por desconocimiento. Pero después he sabido varios casos de que ellas no se perdonan. No se perdonan. ¿Cómo pude haber hecho eso cuando ya llegan a su mayoría de edad y su mente está más madura, y su conocimiento es más grande? Entonces, es un proceso muy, muy difícil el perdonar. Pero créanlo que cuando ya ustedes se arrepintieron, ya Dios las perdonó. La misericordia de Dios es inmensa. No Sí, tiene es límite. inmensa la misericordia. No tiene límite. El amor. El amor, El amor. esto todo redonda en el amor.
Así es. Hablando del amor, ¿verdad? Que precisamente estamos en el mes del amor. Sí. De febrero. El amor perfecto, el amor que no falla. El amor perfecto es Dios, ¿verdad? Así es. Nos dice aquí de nuevo, despierta como si nacieras de nuevo en este día. Levanta la cabeza, mira hacia adelante y avanza hacia un mundo de alegría y de esperanza. Qué bello. Reconociendo ese amor tan grande que Dios nos tiene. Él nos conoce y nos dice, yo te formé y te conozco, tuve tu nombre, tengo tu nombre escrito en la palma de mi mano. O sea, qué especiales somos cada uno. Cada uno nos ama tanto a cada uno como si no existieran todos los demás. Y eso es hermoso saberlo, poderlo vivir, confiando en Él, confiando en su misericordia, confiando en ese amor maravilloso que Él nos da. El acercarnos a Él, el poder aprender a orar en intimidad, como tener un amigo enfrente, un hermano, un compañero, un padre. Todo eso es para nosotros, pero hay que perdonarnos, aceptar su perdón y empezar a avanzar hacia ese despertar. Y es hermoso, dice, despierta como si nacieras de nuevo en este día. Tal vez este día vamos a ir a la cama y estar pensando en lo que estamos escuchando, en lo que hemos escuchado hoy. Recordar. Alguna frase debe haber quedado en nuestra mente. Y recordar y darle vuelta muchas veces a esa frase. Y analizar. Dios está a nuestro lado. Y Él quiere que seamos felices. Sí, sí, y puedes nacer de nuevo. Exactamente, y así como Jesús, tú puedes nacer de nuevo. Exactamente. Olvidar todo atrás y decir, tomar la decisión ahorita, soy nuevo hombre. Dios ya olvidó todo lo malo que hicimos cuando nosotros nos arrepentimos y lo confesamos. Él ya lo olvidó, entonces ya no hay nada que cargar. Sí, y si alguien te lo recuerda, no es Dios, es el enemigo de Dios. Así es. Y si Dios conmigo, ¿quién contra? Sí. Pues alguna cosa que quisieras tú compartirnos sobre lo que acabamos de escuchar. No, pues muy, me encantó pues hablar sobre esos temas que son muy importantes, precisamente ahora que estamos entrando en Cuaresma, bueno, que ya estamos en Cuaresma, tiempo de reflexión, tiempo de meditación, y todo esto nos invita a meditar, a pensar, nos hace reflexionar. A veces todo está en nuestra mente, ¿verdad? Pero es importante reflexionar precisamente con nuestra mente y tomar acción, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, Luz, por Muchas gracias a ti acompañarnos por en este invitarme. programa y espero que no sea el último porque hay mucho que compartir. ¿Podemos continuar para la siguiente ocasión? Sí, me encantaría. Sí, sobre el mismo tema del arte de ser feliz. El arte Podemos de ser continuando feliz. unas 3, 4 semanas. Sí, hay mucho que hablar de este tema, ¿verdad? Sí. Y bueno, el tiempo se nos ha ido. Muchísimas gracias por escucharnos. Y bueno, estaremos aquí, como les digo, todos los miércoles en nuestra Médico en la Radio. Un saludo a nuestro director, el señor Armando García, a nuestra COE de la Agencia Mundial de Prensa, Cristina Barcelona, y a nuestra querida coordinadora, Luz Marisol Paredes. Y bueno, los espero y muchas gracias. Hasta la próxima. Ilumina tu vida cerca de nuestro Creador. Sí, no les dije, ¿verdad? A las 2 de la tarde el miércoles, pero 11 de horario de California.